Buenas noches. Vamos a culminar este ciclo de pensamiento artístico organizado por la Obra Social de Caja Canarias, como ustedes saben, con una conferencia de José Jiménez, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, que es una de las grandes figuras de este campo de la crítica y del pensamiento artístico. No podía faltar en un ciclo de conferencias que lleva ese mismo título. José Jiménez tiene una personalidad muy rica, estaría mucho tiempo hablando sobre él, pero me voy a limitar a destacar los aspectos que a mí me parecen más significativos en su trayectoria y en su perfil intelectual. José Jiménez viene de la filosofía, pero igual que Fernando Castro Flores, que fue alumno suyo, se caracteriza por una preocupación, sus escritos se caracterizan por una preocupación muy notable hacia los fenómenos artísticos contemporáneos, ¿no? Podríamos decir que desde categorías filosóficas se ha acercado a la crítica de arte y la ha dignificado precisamente por esa formación filosófica que posee. Es comisario de exposiciones, en fin, aparte de catedrático de la Universidad Autónoma, como acabo de decir. Ahora está preparando una exposición sobre surrealismo, o más concretamente sobre lo onírico, creo que es el título, el surrealismo y el sueño, en la Fundación Thyssen de Madrid, que es una gran exposición, es un aspecto del surrealismo. Destacaría sus trabajos en el campo de la crítica literaria sobre Eugeni Dors, Alberti, sobre Los Ángeles, son temas que él ha trabajado, la angelología de Eugeni Dors. Al mismo tiempo debo referirme a una faceta reciente de su trayectoria, que es la faceta política como gestor cultural. Fue director general de Bellas Artes en el último gobierno español. A él se le debe la remodelación del Reina Sofía, a su labor de gestión me refiero. No quiero enumerar todos sus logros, pero quiero hacer mención únicamente de este porque fue muy importante. El Reina Sofía había atravesado una etapa crítica muy difícil y José Jiménez puso en marcha la elección de un nuevo director y al mismo tiempo la aprobación del Código de las Buenas Prácticas en el terreno de los museos, de la museología. Por todo esto, considero que es una figura notable, conocida ya en Canarias porque ha venido muchas veces. Hemos estado juntos en muchos ciclos aquí en Canarias, en Madrid, en muchos sitios, en Oviedo, en cantidad de sitios. Casi me olvidaba ya de una faceta que yo aprecio especialmente y que en el mundo del arte se aprecia especialmente. Es una iniciativa que él realizó fuera de la universidad, pero relacionada con la universidad, que es el Instituto de Estética. Él fundó el Instituto de Estética, que es una iniciativa del sector privado, en ese caso era Banesto, que fenece el proyecto a raíz del escándalo de Mario Conde, de la caída de Mario Conde, porque Mario Conde era entonces director de Banesto, pero en la última etapa de Mario Conde al frente de Banesto, pues se desarrolló en Madrid un proyecto muy interesante que no tenía precedentes en el panorama español, que era el Instituto de Estética. La línea argumental, la línea teórica del Instituto de Estética era la relación entre las artes, la relación entre artistas y creadores, ¿no? Artistas creadores de distintas artes y críticos e historiadores del arte. Yo tuve la suerte de participar en varios cursos del instituto y pude comprobar la respuesta social de la que gozó esta institución, ¿no?
y fue una pena, yo lamenté muchísimo la pérdida de ese proyecto, que indica hasta qué punto vivimos en un mundo materialista, porque a mí siempre me ha llamado la atención que Banesto siguió con el equipo de ciclismo, pero renunció al Instituto de Estética. El equipo de ciclismo lo mantuvo, pero el Instituto de Estética no. Asociado al Instituto de Estética estaba la revista Creación. Estamos hablando de finales, el instituto es del 87 al 88 al 95 y la revista Creación, 8 promoción, y la revista vio 14 números, ¿no? 14 números. Fue desde 1990 hasta el 95, hasta el final del Instituto de Estética. Fue también una iniciativa muy interesante en el campo de la teoría y del pensamiento artístico. Y bueno, por todo esto yo creo que vale la pena escuchar a José Jiménez en esta conferencia, que es, al principio cuando me transmitió cuál era el título, pues quedé un poco perplejo, me pareció un título fascinante, pero al mismo tiempo no sabía realmente. Y hoy he podido saber un poco más, y hoy lo sabrán ustedes. Es un planteamiento filosófico sobre el significado de la imagen. Es algo que damos por sabido, y sin embargo la mayor parte de las cosas que damos por sabidas encierran significados, contenidos que han sido soslayados lamentablemente. Estoy seguro que esta es una conferencia que puede interesarles a ustedes realmente, como me va a interesar a mí. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. Desde luego quiero agradecer a mi querido compañero y sin embargo amigo, el profesor Fernando Castro, sus muy amables palabras de presentación. Yo creo que ha quedado claro que entre nosotros hay una relación de respeto mutuo muy profundo. Yo admiro el trabajo que Fernando ha desarrollado durante tanto tiempo y en realidad él es uno de mis vínculos más fuertes con el mundo intelectual canario, al que me siento muy ligado. Tengo muchos amigos, tanto aquí como entre los canariones, lo siento, y siempre que puedo participar, tener alguna actividad en las islas, pues lo hago con mucho gusto. Gracias, Fernando, por esta invitación, que sigue siendo una forma de mantener este diálogo intelectual que desde hace tanto tiempo mantenemos. Gracias también a Clara Armas, a la directora de la Fundación Cristino Vera. Para mí pues, es realmente un honor estar en la Fundación, en la casa de un gran artista. En realidad, una buena parte de mi trabajo teórico parte de la comprensión de que no se puede elaborar teoría del arte o teoría estética sin un diálogo abierto con las artes y con los propios artistas. Todo lo demás pues, sería puramente libresco, pretendidamente normativo. Yo no me muevo en ese plano y en la medida en que esto es así, por eso he desarrollado también un trabajo muy continuo como comisario de exposiciones de arte contemporáneo. Me importa mucho el diálogo con los artistas y también como crítico de arte. Bueno, a la hora de pensar en qué podía yo decir en esta ocasión, en este ámbito, y dado que el curso se llama Arte y Pensamiento, consideré que lo más adecuado era plantear algo que estoy ahora desarrollando y a lo que estoy prestando mucha dedicación pues, en los últimos años. Estoy trabajando en paralelo sobre un libro que será un libro muy técnico sobre la teoría de la mímesis en Platón. Pero eso se relaciona muy directamente con otro libro que estoy también trabajando desde hace años, que sería un libro de teoría de la imagen, o un libro, para decirlo más específicamente, de filosofía de la imagen. Bueno, esto es lo que me parecía más interesante en un ciclo sobre arte y pensamiento. Intentar plantear, y lo que voy a traer aquí
son primicias de lo que serán las líneas de desarrollo de este libro de filosofía de la imagen que tengo en marcha. En realidad es una cuestión que está desde el comienzo de mis intereses teóricos. Mi primer libro, al que de algún modo hacía referencia Fernando Castro, es El ángel caído, que es la imagen artística del ángel en el mundo contemporáneo, con subtítulo, un libro que se publicó en 1982 y del que he hecho una reedición ampliada en 2007 en Galaxia Gutenberg. Ya en ese libro el hilo de continuidad es un tipo de pensamiento acerca de la imagen. Pero andando el tiempo y después de muchos años, he llegado a la conclusión de que hace falta elaborar una teoría sintética, una teoría que sea capaz de decirnos desde un punto de vista más profundo qué es una imagen. Y esto es lo que he elegido como título de la conferencia. Hablando con Clara Armas, decía, pero una conferencia sobre qué es una imagen sin que proyectes imágenes. Pues sí, ayer estaba hablando precisamente sobre la obra de Marcel Duchamp y naturalmente ahí sí utilicé imágenes, pero en este caso no hace falta. Tenemos tantas imágenes en torno, tantas imágenes envolventes, que lo que me interesa suscitar es un pensamiento acerca de la imagen. Entonces no quiero imágenes que distraigan, me interesa más el diálogo intelectual profundo con todos ustedes, que intentemos pensar juntos todo lo que podamos qué es una imagen. Y mucho más cuando se suele decir que vivimos en la sociedad de la imagen, pero esto que se dice, pues se dice sin profundizar. ¿Qué quiere decir vivir en la sociedad de la imagen? Bueno, desde un punto de vista filosófico, lo que a mí me preocupa, y aquí hay un planteamiento de carácter genealógico, no historicista, el referente es la filosofía de Nietzsche. Desde un punto de vista genealógico, la primera cuestión es cómo nace la idea de la imagen, cómo nace el concepto de la imagen. Y esto, por eso decía que hay una conexión entre los dos libros que tengo en marcha, esto nos lleva a la concepción griega de la mímesis. Los griegos de la antigüedad clásica, los pobres de ahora bastante tienen con los recortes, lo que los griegos de la antigüedad clásica llamaban mímesis y que los latinos tradujeron como imitatio, y de ahí el término imitación. La traducción de imitación, en referencia al término griego mímesis, no es correcta. Y en esto insistiré ahora un poco más. ¿Qué supone la concepción griega de la mímesis? Un tipo de tecne. Y aquí de nuevo tenemos otra palabra. En el griego clásico, tecne no es simplemente arte, como se suele traducir habitualmente. Tecne indica un tipo de habilidad o de destreza que va ligada a un pensamiento de carácter práctico. Y desde este punto de vista, para los griegos de la antigüedad, había tecnai muy diferentes. Se consideraba una tecne, por ejemplo, la navegación, o la estrategia militar, o por supuesto el trabajo de un carpintero. Pero lo que sí había es un tipo de tecne que tenía un apellido especial, la tecne mimetike, es decir, la habilidad o destreza de la mímesis. ¿Y qué significa el apellido? Mimetike es la representación sensible. Y entonces lo que aparece en el mundo griego de la época clásica es la primera valoración positiva de la representación sensible o de la forma en tanto que forma. Esto implica un proceso de transición y de desarrollo cultural que va aproximadamente del siglo VII al siglo V antes de Cristo. Es un proceso que coincide con la formación de la polis, la ciudad-estado, que es el lugar donde se genera la idea de democracia. En teoría política hay que distinguir entre la democracia antigua y la democracia moderna, porque la democracia antigua tiene una restricción. Está restringida solamente a los considerados hombres libres. Hay otro tipo de productores
y están también los esclavos, e incluso las figuras de las mujeres estaban extraordinariamente postergadas. Pero en cualquier caso, es la aparición histórica, por primera vez en la historia de la humanidad, de la concepción de la democracia. A la vez que se forman las poleis, la polis o la ciudad-estado, se produce también en toda Grecia un proceso que es el proceso de alfabetización. Los poemas homéricos se considera que se fijaron por escrito, después de un conjunto de síntesis de fuentes orales diversas, en torno al final del siglo VIII a.C. Y entonces, igualmente, en un proceso que va del siglo VII al siglo V, lo que se produce es la alfabetización generalizada de todos los ciudadanos, de todos los miembros de cada polis que participaban en los derechos de la ciudad. ¿Qué significaba esto? Pues la universalización de la transmisión y de la enseñanza de la escritura. A diferencia, por ejemplo, de Egipto o de Babilonia, donde el tipo de escritura que se conocía pues era una escritura reservada al conocimiento de capas o segmentos muy restringidos de la población, ligados al poder estatal y ligados también a la figura de lo que los antropólogos llaman el rey divino, un rey divinizado. En Grecia se va produciendo un proceso laico que implica que la escritura debe ser patrimonio del conjunto de los ciudadanos y, por lo tanto, no algo restrictivo, no algo que pertenece simplemente a una capa extendida de poder en la sociedad. En relación con todo ello, la formación de la polis, la aparición de la primera idea de democracia y, sobre todo, en relación con la alfabetización generalizada, la transmisión de la escritura, se produce el desarrollo del pensamiento abstracto, que implica el nacimiento de la filosofía-ciencia, la teoría, la interpretación racional. Los griegos tenían como eje fundamental de esta dimensión el término logos, para expresarlo, y logos implica pensamiento-lenguaje, con lo cual el nacimiento de la filosofía está también directísimamente unido a lo que sería el proceso de alfabetización de los ciudadanos de las ciudades griegas. Sobre todo esto se ha hablado mucho, en particular sobre el nacimiento de la filosofía, el paso del mitos al logos, pero en cambio se ha hablado muy poco de lo que significa el proceso de alfabetización y de transmisión de la escritura en relación con el reconocimiento del valor positivo de la representación sensible, de la mímesis. En definitiva, el desarrollo de la mímesis implica el desarrollo de la forma como una abstracción frente a los procesos anteriores, donde también en el mundo griego las formas tienen fundamentalmente un papel de evocación y están ligadas a ceremonias, a rituales. Es algo que, por ejemplo, los helenistas han estudiado muy bien en relación con las figuras de los colosos. El término colosos en griego no tenía originariamente el sentido de esculturas de gran tamaño que luego acabó teniendo. Eran simplemente representaciones, casi siempre en piedra, a veces con rasgos muy toscos, simplemente alusivos, que servían para evocar a alguien que, por ejemplo, había partido a una expedición de guerra o a alguien que se había muerto. Esta función de la representación sensible para evocar un ausente, para evocar un antepasado, es un rasgo muy generalizado en todas las culturas humanas que nos habla de la dimensión universal de la estética en todas las culturas humanas. Pero lo que hay en Grecia es algo distinto, porque la aparición de la mímesis implica, por vez primera, una abstracción de la forma en paralelo a la abstracción que en sí misma es la escritura. La escritura alfabética es una escritura no jeroglífica y, por lo tanto, no eminentemente simbólica, como las otras que había habido anteriormente. El alfabeto griego, que procede del alfabeto fenicio, que fueron quienes lo inventaron, significa en sí mismo un proceso de forma abstracta en la transmisión del lenguaje a través de la escritura. Y, en mi opinión, esto es lo que propicia que en Grecia, a partir de un determinado momento,
se reconozca el valor positivo de la forma en cuanto forma. Lo que interesa ya no es tanto o solo evocar en el marco de ceremoniales o en el marco de creencias míticas, sino que lo que interesa es la representación formal de las apariencias. Allí es donde surge, por vez primera, lo que se llamó por el gran historiador Ernst Gombrich, la idea del ilusionismo figurativo, una producción de representaciones sensibles que transmiten la apariencia de lo real, que constituye, digamos, pues el gran entramado de la tradición artística de Occidente desde el mundo griego hasta prácticamente el siglo XIX, donde eso se rompe con la crisis de la representación basada en la perspectiva geométrica y, sobre todo, con la crisis de la representación basada en un figuracionismo que intenta producir ilusión de realidad. Yo he llamado a esto, a todo este proceso, de un modo muy sintético, pero que está desarrollado en otra perspectiva, no tanto desde la teoría de la imagen, he llamado a esto en mi libro Teoría del Arte, un proceso que podemos decir es de descubrimiento cultural del arte. Para mí, lo que hoy llamamos arte se produjo como un descubrimiento cultural en la Grecia clásica, igual que allí se produce el descubrimiento cultural de la democracia o el descubrimiento cultural de la filosofía. No solamente hay descubrimientos o inventos en el plano de la tecnología y de la materia, sino también en el plano de las ideas y de las instituciones. A partir de ese reconocimiento, lo que se producen es una serie de pasos que son los pasos más importantes para mí del pensamiento teórico sobre las imágenes y sobre la mímesis. En Platón uno encuentra la primera teoría general de la mímesis, pero en el pensamiento platónico, precisamente por la ontología que él plantea, lo que hay es un rechazo completo del valor de la mímesis en tanto que valorización de la forma. ¿Por qué? Porque en la ontología de Platón, la mímesis, la representación de la forma que hacían estos expertos en el mundo griego clásico, que digamos entre los ciudadanos lo aceptaban como una cosa extraordinariamente positiva, pero para Platón las producciones de la mímesis eran producciones que alejaban triplemente de la verdad, porque en su pensamiento filosófico el mundo sensible era una réplica del mundo suprasensible de las ideas formas. Entonces, en la medida en que los artífices de la mímesis, los que realizaban la mímesis, reproducían la figuración del mundo sensible, estaban triplemente alejados de la verdad de las formas ejemplares. Entonces, para Platón, la única vía para acceder a la verdad de la forma era la vía filosófica y, por lo tanto, se produce una desvalorización del arte. Es por eso por lo que en la República Platón plantea no solamente, como a veces se dice, la expulsión de los poetas de la ciudad ideal, sino la expulsión de todos los artífices de la mímesis, poetas, pintores, escultores, porque favorecen la parte irracional del alma desde su punto de vista y porque, por otro lado, en lugar de acercarnos, nos distancian de la verdad. El valor de Platón en este punto, el valor teórico, es que es la primera vez que se piensa como teoría general en la mímesis. La restricción es que hay una condena, digamos, dogmática y racionalista de lo que nosotros acabaremos entendiendo como arte. Será el discípulo de Platón, Aristóteles, el primero que reconcilie lo que es el planteamiento de una teoría general de la mímesis con la consideración del valor positivo de la mímesis. Lo que uno encuentra, tanto en la poética como en la retórica, y sobre todo en algunos pasos de la metafísica de Aristóteles, es la idea de que las representaciones miméticas, las representaciones de la mímesis, no reproducen sin más lo que hay en el mundo sensible, sino que a partir de los materiales del mundo sensible y con la introducción de las formas que están en la mente del artífice, lo que hace el artífice mimético
es entrar en una dimensión que no es la dimensión de la physis, de la naturaleza, sino la dimensión de lo posible, de aquello que no tiene, de aquello que no es ser desde un punto de vista necesario, pero que puede llegar a ser. Y entonces esto implica la consideración de un mundo alternativo donde hay manifestaciones de verdad y manifestaciones de moralidad, y por lo tanto no es un mundo meramente subordinado a la apariencia como aparecía en la teoría platónica. Hay toda una serie de pasos, de encadenamientos en la transmisión de la teoría aristotélica que reconoce el valor positivo de la mímesis, en definitiva de lo que nosotros llamaríamos arte, pero creo que quizás uno de los más importantes sea precisamente Cicerón. Hay que decir que en la antigüedad, Cicerón, el gran rétor, pensador también del siglo I antes de Cristo. Hay que decir que en la antigüedad clásica buena parte de la teoría del arte discurría o bien en el marco del pensamiento filosófico o bien en el marco de la retórica. Cicerón era las dos cosas, un filósofo ecléctico, pero también un gran experto en la retórica. Y él es el que formula, recogiendo en buena medida los planteamientos de Aristóteles, la idea de algo que ya no llama mímesis, sino que traduce como imitatio, y que igualmente, partiendo de Aristóteles, le permite ya hablar de imago, de imagen, diciendo que las imágenes con las que actúa el artífice no están ya constituidas, ya hechas en el mundo exterior, sino que su punto de partida es lo que hay en la mente del propio artífice. Por lo tanto, es la idea de que con eso hay una productividad, todavía no debemos emplear el término creación, una productividad de la imagen en los artífices, de la imitatio, que implica un mundo alternativo al mundo en el que vivimos, el mundo de la experiencia. Otro paso importantísimo será el gran filósofo neoplatónico Plotino, que sintetiza, digamos, el pensamiento de Platón con la nueva síntesis que proviene de Aristóteles y de Cicerón, pero el paso definitivo en lo que es esta especie de historia telegráfica del concepto de imagen que estoy intentando trazar para llegar luego al mundo de hoy, el paso decisivo tiene lugar en un momento de la historia del pensamiento sobre el que no se suele llamar demasiado la atención, que es el neoplatonismo florentino en el siglo XV. El siglo XV es un momento en el que, por un lado, empieza a tomar cuerpo la idea de la unidad de las artes. La distinción entre artes liberales y artes manuales o mecánicas, que había predominado durante toda la Edad Media, se transforma a partir del siglo XV, y son muy importantes para esto los tratados de arte, fundamentales los de León Battista Alberti, y fundamentales también las elaboraciones filosóficas de este neoplatonismo florentino, que se conoce también como Academia de Careggi, por el lugar donde se reunían en Florencia un grupo de eruditos, poetas, filósofos, apoyados por la familia gobernante, la familia de los Medici, y que tiene como su figura quizás más descollante a Marsilio Ficino, que realizó la tarea de una edición en latín completa de los diálogos de Platón, y que como propuesta filosófica, su obra filosófica más importante se llama Teología Platónica, de 1474, como propuesta filosófica central lo que él pretendía era unir las enseñanzas de Platón con la teología cristiana. Esta fusión, esta síntesis es fundamental porque a partir de ese momento se puede pensar que también la pintura o también la escultura, en general las artes plásticas, son artes que, partiendo de lo sensible, tienen un alcance espiritual. Porque por vez primera, Marsilio Ficino introduce la idea de que la producción artística es creación. En la antigüedad clásica, el término poiesis, que también solemos traducir ahora como creación, literalmente lo que significa es producción. Para los griegos y para los latinos no tenía sentido la idea de hacer algo
sino es a partir de materiales preexistentes. Es una categoría que proviene de la teología hebrea y por lo tanto del cristianismo, el planteamiento de que es posible hacer algo a partir de la nada, lo que luego se conoce con la expresión latina de la creación ex nihilo. Y desde ese punto de vista se ve, y es lo que plantea Marsilio Ficino en sus obras, la figura de Dios como el primer artista y el mundo como la primera obra de arte. A partir de ahí, a partir de los escritos de Marsilio Ficino, se plantea la perspectiva de que el artista es un productor de imágenes, pero de imágenes que por un lado tienen que ver con la realidad sensible, pero por otro lado tienen también un alcance espiritual. Es la idea de que la imagen es un reflejo de la dimensión del espíritu en la tierra. Es verdad, sin embargo, que durante los siglos XVII y XVIII esta idea de que los artistas son creadores de imágenes y por lo tanto desde ese punto de vista personajes similares a los dioses tocados por el rasgo de la divinidad, durante los siglos XVII y XVIII en buena medida eso se atenúa bastante. ¿Y por qué se atenúa? Bueno, yo creo que es un elemento decisivo la introducción de lo que se conoce como neoclasicismo y la concepción de que la imitatio es simplemente algo que se debe traducir como imitación de la naturaleza. Entonces se rompe una dinámica que venía de la antigüedad clásica y que todavía estaba presente en el platonismo florentino del Renacimiento, que es la idea de que la imitatio, que tiene la misma raíz semántica, que ha hecho referencia a ello en Cicerón, tiene la misma raíz semántica que imago, lo que los latinos entendían por imitatio al traducir mímesis, es algo muchísimo más amplio que la mera imitación. ¿Cuándo comienza a recuperarse el papel central de la imagen como algo que va más allá de la mera reproducción de las formas del mundo exterior? Pues con lo que podemos llamar la gran expansión del romanticismo y la afirmación de la intensidad del poder creativo del artista y de su plasmación precisamente en las imágenes. El gran poeta y a la vez artista plástico William Blake, por ejemplo, decía que las imágenes son porciones de eternidad que pueden ser vistas por el ojo imaginativo, por el ojo capaz de captar la imagen, el ojo imaginativo de cualquiera de acuerdo con la situación en la que vive. Es decir, a partir del romanticismo se produce una recuperación e incluso una exaltación de la capacidad creativa de la mente del artista. Todo ello conducido a través de la exaltación máxima de la potencia creativa del genio para fijar, no ya en la réplica del mundo exterior, sino para fijar en las imágenes representaciones sensibles, los registros más profundos de la vida y de la experiencia en todas sus dimensiones. Y me interesa mucho subrayar, Octavio Paz decía que las vanguardias artísticas eran hijas del romanticismo, me interesa mucho subrayar la continuidad que se da entre esa exaltación de la potencia creativa a través de las imágenes que viene del romanticismo y que se puede decir se mantiene hasta el proyecto de las vanguardias heroicas, de las vanguardias artísticas clásicas. Todavía en 1920, el gran artista suizo Paul Klee, en su Confesión creativa, podía escribir: el arte no reproduce, sino que hace o construye lo visible. Hace o construye lo visible. ¿Qué quiere decir? El arte crea imágenes que nos dicen cómo es la vida y cómo es la experiencia. Pero la Confesión creativa de Klee se escribe en 1920 y las cosas estaban ya cambiando y de una manera irreversible desde hacía algún tiempo. Y aquí entramos ya en el mundo actual, con este salto un poco rápido al que nos fuerza naturalmente el tiempo de una conferencia. Yo creo que ya en 1920, cuando Paul Klee escribe estas bellísimas palabras, se está produciendo lo que yo he llamado
la formación del continuo global de la imagen, el continuo global de la imagen. Ese continuo global de la imagen procede en realidad desde el siglo XIX hasta hoy, desde el momento en el que se produce una gran transformación en las condiciones materiales e ideológicas de la vida de la gente, con la formación de las grandes ciudades, y me interesa mucho subrayar este paralelo. Igual que el descubrimiento cultural del arte en Grecia está ligado a la polis, la formación del continuo global de la imagen está ligado al desarrollo de las metrópolis, de las grandes ciudades modernas. Todo cambia con las grandes ciudades. El gran filósofo Georg Simmel decía que las ciudades modernas eran como mecanismos gigantescos en los cuales todo tenía que funcionar con un determinado orden cuantitativo previamente establecido. Y ponía como ejemplo, si en un momento determinado todos los relojes de Berlín se descompusieran, entonces la ciudad se hundiría, entraríamos en el caos. La formación de la ciudad es el resultado de la expansión de los nuevos procesos de producción capitalistas, que implican también un desarrollo de una tecnología de la producción como antes nunca se había concebido. Pero esto da lugar a unas consecuencias realmente cruciales, importantísimas, en el terreno de la representación sensible, en el terreno que nos interesa de la producción de las imágenes. Desde el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, que es, como yo digo, donde empieza el proceso de formación del continuo global de la imagen, aparecen y se van desplegando, desarrollando tres grandes vías de esteticidad, tres grandes vías de transmisión de representaciones sensibles y, en definitiva, de producción de imágenes que, por un lado, tienen como soporte la tecnología y, por otro lado, no se sitúan específicamente en el territorio del arte, donde había situado la producción de imágenes la sensibilidad romántica y todavía se había mantenido en el periodo de las vanguardias de entreguerras. Quizás la gran excepción de esto sea Marcel Duchamp, que a partir de 1912 comprendió ya que el mundo había cambiado y que el arte no podía seguir siendo como hasta entonces había sido. En cualquier caso, en ese proceso, desde el siglo XIX, que tiene como soporte la tecnología y en lo que se refiere a la producción tecnológica de imágenes, la invención de la fotografía, se producen el desarrollo y el despliegue de estas tres grandes vías de esteticidad, no específicamente artísticas, que llegan hasta hoy. El diseño en todas sus manifestaciones, la publicidad y los medios de comunicación de masas. El primer documento teórico de comprensión profunda de lo que esto significa, yo lo sitúo y me parece que hoy día es algo comúnmente reconocido, en el texto realmente muy importante de Walter Benjamin sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Un texto escrito en 1935-1936 que tiene como un elemento fundamental la idea de que la reproducción técnica de la imagen a través de la fotografía estaba produciendo y habría producido ya para siempre una importantísima convulsión en el acceso a las imágenes. Una convulsión que Benjamin plantea no debe entenderse únicamente en un sentido cuantitativo. Podemos acceder a más imágenes, más personas podemos acceder a más imágenes, no es solamente algo cuantitativo, sino algo cualitativo. Nuestra forma de percibir, nuestra forma de entender la imagen habría recibido una especie de shock, como resultado del cual nuestra forma también de entender lo que es tradicionalmente el arte se vería a partir de ese momento realmente muy modificada en profundidad. En algunos de los pasos del texto sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin señala cómo esto plantea la diversidad de actitudes de las masas que por primera vez entran en un contacto directo con la imagen a través de la tecnología en referencia a los distintos tipos de arte. Y señala cómo las masas, de un modo inmediato, directo,
sin problemas, tienen una actitud positiva frente, por ejemplo, al cine de Chaplin, mientras que en cambio tienen una actitud de incomprensión, de rechazo frente a la pintura de Picasso. ¿Por qué? Naturalmente, porque esa familiaridad que durante siglos el arte de Occidente había establecido con la representación figurativa, el ilusionismo figurativo, con el arte de las vanguardias se rompe. Entonces, la imagen no es inmediatamente identificable, mientras que la tecnología basada en la fotografía y en el cine, considerado el arte de nuestro tiempo, el arte de nuestra época, sí que sigue manteniendo esa relación con la ilusión figurativa que el arte había mantenido durante siglos. En todo caso, hay un momento en el texto de Walter Benjamin que me interesa mucho citar, porque no se suele hablar de ello, pero que es muy importante para la argumentación que yo intento desarrollar aquí. Escribe Walter Benjamin: cada día cobra una vigencia más irrecusable la necesidad de adueñarse de los objetos en la más próxima de las cercanías, en la imagen, más bien en la copia, en la reproducción. Aquí hay dos partes importantes. Por un lado, la necesidad de adueñarse de los objetos en la más próxima de las cercanías. Esta relación fetichista con la imagen que hace posible la tecnología es lo que explica que en estos momentos cualquier relación con una propuesta de imagen implica el deseo de poseerla. Bueno, yo no me voy a poder llevar uno de los cuadros maravillosos de Cristino que hay por aquí, pero a lo mejor me puedo llevar una postalita, un póster, una reproducción. Todos vivimos en ese deseo de apropiación fetichista de la imagen que la tecnología hace posible. Y la segunda cosa que hay en el texto de Benjamin que me interesa subrayar es esta. Cuando dice necesidad de adueñarse de los objetos, pero dice en la más próxima de las cercanías, en la imagen, y dice más bien en la copia, en la reproducción. A continuación, establece una distinción que me parece fundamental entre copia y reproducción. Y escribe: y la reproducción, tal y como la prestan los periódicos ilustrados y los noticiarios, se distingue claramente de la imagen. En esta, en la imagen, la singularidad y la perduración están imbricadas una en otra de manera tan estrecha como lo están en aquella, en la reproducción, la fugacidad y la posible repetición. Esto es algo que, andando ya mucho más tiempo, décadas después, acabaría siendo uno de los elementos fundamentales de comprensión de los artistas del pop art. La idea de que en la reproducción la imagen se torna fugaz y se torna repetitiva. Por eso Andy Warhol, cuando trata la figura de Mona Lisa, la multiplica por 4 o incluso por 32. 32 mejor que una. Si quiero tenerla, mejor tener más que tener menos. Bueno, todo este proceso, y con la distinción entre imagen y reproducción, a la que luego volveré, es lo que lleva a esta idea de la sociedad de la imagen, que es como una idea, digamos, una idea dada, ¿no? Uno de esos tópicos que se transmiten. Vivimos en una sociedad de la imagen, ¿pero en qué sentido? De la imagen basada en la reproducción. Una imagen basada en la imagen de apariencia pública producida mediáticamente de personas, situaciones o cosas. Y esto, que está en los análisis de Walter Benjamin, en buena medida también en los análisis sobre la sociedad de masas y la sociedad de consumo de Adorno, del cual se habló aquí ayer, es lo que luego conduciría en una formulación crítica a la teoría de Guy Debord sobre la sociedad del espectáculo. En realidad, lo que vivimos es una sociedad en la que todo es imagen, pero imagen como escenificación, imagen como producción de una apariencia producida fundamentalmente a través de los canales mediáticos, el diseño, la publicidad y los medios de comunicación en todos sus planos de funcionamiento, que hoy día son también medios de comunicación digital.
¿A dónde quiero llegar? Me interesa distinguir entre distintos tipos de imagen. Me interesa distinguir entre una imagen como apariencia, que es lo que constituye y está en la base de la idea de sociedad de la imagen o la sociedad del espectáculo, y una imagen que transmite presupuestos y planteamientos de verdad, que es la que se inscribe en el descubrimiento griego de la mímesis, de la representación sensible y del arte entendido en un sentido positivo. Entonces, podemos distinguir entre lo que llamaríamos imagen mediática, que es la que corresponde a esos rótulos de la sociedad de la imagen o la sociedad del espectáculo, y la imagen con pretensión de verdad, que es, para mí, fundamentalmente la imagen artística. Acaba de salir también un artículo en la revista de Occidente en el que he profundizado en este tipo de cuestiones, aunque con planteamientos distintos a los que estoy trayendo hoy aquí, que implican un paso adelante más. ¿Cómo se produce hoy la imagen artística? ¿Cómo podemos diferenciar imagen artística de imagen mediática? Bueno, una cosa muy importante es que ya no podemos diferenciar la imagen artística de la imagen mediática por el modo de hacer. Toda la teoría griega de la mímesis se basaba en la poiesis, en la producción. Y producción es un hacer. De hecho, las categorías ergon, ta erga en griego, opus, ópera en latín, las categorías que hacen referencia a la obra, suponen siempre, por lo tanto, un hacer, un acto, una producción. Bueno, hoy día ya no podemos distinguir la imagen mediática de la imagen artística por el modo de hacer. Ni los procedimientos, ni los soportes, ni los lenguajes, ni el esfuerzo creativo requerido son distintos en el caso de la imagen mediática o en el caso de la imagen artística. Todavía Novalis, en pleno romanticismo y a comienzos del siglo XIX, podía decir que el artista fija el modelo de todo proceso de producción, precisamente porque se entendía en ese momento que el artista en su hacer utilizaba materiales sensibles, pero con una proyección, con un alcance espiritual. Hoy día no podemos decir lo mismo. El diseñador produce prototipos cuyo esfuerzo creativo es similar al que tiene que realizar cualquier artista. El creativo de la agencia de publicidad, cuando crea una campaña, realiza un esfuerzo creativo de la misma intensidad que la que realiza un artista. Y quien diseña la estructura de un medio de comunicación, que fija los contenidos y las características de los mensajes que se transmiten a través del medio, igualmente realiza un esfuerzo creativo de intensidad parecida a la que realiza cualquier artista. Es decir, no hay distinción en el modo de hacer, ni en los procedimientos, ni en las técnicas, ni en los soportes empleados. Esto implica, y es un paso más en la teoría de la imagen, que la imagen artística estaría inscrita en el propio continuo global de la imagen, lo mismo que la imagen mediática. Entonces, ¿dónde se establece la diferencia? La diferencia se establece precisamente en lo que sería la introducción de un corte, de una cesura en el continuo global de la representación. Lo que hace el arte de nuestro tiempo es singularizar la imagen, algo que hemos encontrado en la diferencia entre imagen y reproducción en el texto de Benjamin, singularizar la imagen. ¿Pero cómo? No por un hacer, sino por un proceso de diferenciación, un proceso de identificación de la imagen en términos de singularidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues algo que, ya digo, yo pongo en relación con lo que ya en 1912, para mí el primer año de la era Duchamp, Marcel Duchamp comprendió. El futuro del arte tendría que desarrollarse en una perspectiva diferente a cómo había ido manteniéndose durante siglos. En lugar de un hacer, progresivamente
el futuro del arte se sitúa básicamente en una tarea de elección. En realidad, en el continuo global de la imagen, en el continuo global de la representación, todas las imágenes están ya dadas al pie de la letra. Todas las imágenes son ready-made, para aludir a la fórmula que utilizó Duchamp. ¿Qué significa esto? Que ya el arte se ha diseminado dentro del continuo global de la representación y ya no hay arte. No. Significa que el arte es una categoría histórica y cultural y que los límites de lo que entendemos por arte se han desplazado desde el momento en que tenemos una superdisponibilidad de imágenes y desde el momento en que los modos de hacer no establecen diferencias entre imágenes no artísticas e imágenes artísticas. Por un lado está el proceso de elección, desvinculación o descontextualización, pero lo decisivo es la introducción de un planteamiento filosófico que es no otro que la intencionalidad. ¿Qué intención tengo yo al elegir desvincular o descontextualizar una determinada imagen? Puedo hacerlo produciéndola materialmente, aunque el depósito de imágenes está siempre subyacente ahí, o puedo hacer simplemente apropiarme de ellas. Hace muy poco escribía un texto sobre Heimat Zobernik, el artista austriaco que presenta una exposición realmente muy incitante en el Palacio de Velázquez de Reina Sofía en Madrid, donde lo que hay es simplemente una especie de actitud de derivación de imágenes ya dadas, pero que al ser presentadas en el marco de una propuesta expositiva se convierten entonces en imágenes artísticas. En definitiva, esa tarea de elegir, desvincular, descontextualizar, lo que permite es un trabajo con las imágenes que se sitúa en un plano distinto. Frente a la globalización comunicativa, el arte lo que hace es aislar, cortar, detener, ralentizar, acelerar, invertir o subvertir. Y de ese modo consigue singularizar la imagen. Fundamental es la intención. Intención en el sentido filosófico de telos, para emplear la palabra griega, de objetivo o meta. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero decir? No quiero simplemente utilizar una imagen indistinta. Y esa es la cuestión. Cuando una imagen sirve a un fin pragmático, a un fin de tipo material, estamos en el plano de la imagen mediática. Pero cuando la imagen es inservible en su singularidad para fines pragmáticos, nos está diciendo otra cosa. ¿Qué es lo que se alcanza entonces? El mismo grado de abstracción de la forma que los griegos identificaron como el núcleo de la mímesis. Esto, en definitiva, estoy ya casi terminando, es lo que llevaría a establecer que en el arte de nuestro tiempo habría incluso una convergencia o un discurrir en paralelo entre el trabajo crítico de la filosofía y el trabajo de los artistas. Igual que la filosofía, a través del pensamiento, intenta elaborar construcciones teóricas que planteen en el análisis de la sociedad de nuestro tiempo la crítica de la sumisión de la realidad a la apariencia, ese vivir simplemente en la escenificación de las cosas, que es característico del mundo en el que vivimos, lo mismo que la filosofía hace eso, los artistas de nuestro tiempo lo que hacen es un cuestionamiento de la apariencia que transmite la imagen mediática. Lo que se busca es la singularización representativa. Lo que se busca es, a través de la imagen, una dimensión sensible y conceptual de la verdad en contraposición a la apariencia. Por lo tanto, dándole la vuelta completamente a Platón, habría que decir que los artistas de nuestro tiempo son grandes buscadores de la verdad, igual que los filósofos, mientras que en un caso se trata del discurso teórico y abstracto a través del lenguaje, en el otro caso se trata de la construcción de la imagen singular
a través de un proceso de apropiación, elección, desvinculación, descontextualización. Para terminar, quiero acabar, para relajar un poco lo que es esta elaboración teórica, quiero terminar con la lectura de un texto de Andy Warhol, de su libro de 1975, Mi filosofía de A a B y de B a A, que creo que es extraordinariamente ilustrativo. Escribe allí Warhol: antes de que me pegaran un tiro, pensaba que estaba aquí más a medias que por entero. Siempre creí estar viendo la tele y no la vida real. La gente dice a veces que las cosas que pasan en el cine no son reales, pero lo cierto es que lo que no es real son las cosas que pasan en la vida real. Las películas hacen que las emociones sean tan fuertes y reales que las cosas que te ocurren en la realidad son como si las vieras en la tele. No sientes nada. Durante el instante en que me dispararon, he sabido que miraba la televisión. Los canales cambian, pero todo es televisión. Cuando realmente estás metido en algo, por lo general piensas en otra cosa. Cuando me desperté en alguna parte, hace entre paréntesis, no sabía que estaba en un hospital ni que a Bobby Kennedy le habían disparado al día siguiente de mi propio atentado, cierra el paréntesis. Cuando me desperté en alguna parte, oí comentarios fantasiosos acerca de miles de personas que se congregaban y rezaban en la Catedral de St. Patrick, y entonces oí la palabra Kennedy, y eso me devolvió al mundo de la televisión, porque solo entonces me di cuenta de que, bueno, allí estaba yo, sufriente. Andy Warhol, que cultiva la ironía prácticamente sin que se note, introduce aquí una teoría o un planteamiento expresivo que es muy cercano a lo que uno puede leer en Walter Benjamin, en Adorno o en Guy Debord y su crítica de la sociedad del espectáculo. En realidad vivimos en una amalgama envolvente que se nos presenta como si fuera más real que lo real, que llega a desvalorizar la propia experiencia y el propio sentido de las cosas. Bueno, lo que yo creo que el arte, en su sentido más profundo, cuestiona, y cuestiona en profundidad, es precisamente esa identificación mediática entre apariencia comunicativa y realidad. Con el trabajo de los artistas, la vida, la experiencia, no se pueden reducir sin más a lo que sale en los medios, la televisión o en las redes comunicativas digitales de nuestro tiempo. De lo que se trata es de resituar la experiencia humana del fluir de la vida, la relación entre los individuos y, sobre todo, la intensificación, a través del brillo de la imagen, de la experiencia temporal, de un tiempo no meramente productivo, de un tiempo no meramente ligado a la acción, que es un tiempo que precisamente permite cuestionar la apariencia y la imagen envolvente que nos rodea. Bueno, esto era lo que quería decirles. Muchas gracias. Quiero disculpar la ausencia de Fernando Castro. Me ha comunicado ahora mismo que se ha indispuesto y ha tenido que salir. Bien, y en relación a la conferencia de José Jiménez, quiero primero agradecer la presencia esta noche aquí, que haya aceptado la invitación a clausurar este tercer encuentro Arte-Pensamiento, y también por aclararme esa primera duda que me suscitó el tema cuando nos dijiste que ibas a hablar de qué es una imagen. Agradecerte también que en primicia nos hayas ofrecido esos nuevos planteamientos del libro que hace tiempo que estás preparando. Y como en anteriores ocasiones, me gustaría también hacer partícipes al público si tienen alguna pregunta, alguna duda que hacerle al profesor, aprovechando que está esta noche con nosotros.
centrarnos en el artista y hoy en día expresar quizás una opinión muy personal, lo que decimos, lo que nos vende, esa idea de super espectáculo, de que cada año te cuentas que hay una película del siglo, que cada año, cada mes, o cada vez que se acerca el Oscar, o cada vez un premio importante, y luego cuando realmente vamos al cine ves que esa película, comparada con otras películas que a lo mejor no son tan famosas, aunque no guardan ese reconocimiento por parte de un público, bueno, el mismo público que va, se reconoce la otra película, no plantea solo quizás una pérdida también de vacío, o sea, como una ausencia de que al fin y al cabo la imagen, en eso de que comentabas que esa fisura, ¿no? Quizás donde realmente se vea, porque es verdad que hoy en día el arte trata también de imitar a esa realidad y incluso también imitar a las propias técnicas cómo ha generado hablo sobre todo de la experiencia como artista de utilizar medios de baja calidad como móviles, como al proyector, por ejemplo, la pintura. Al fin y al cabo es eso también ese vacío que a veces ve cuando se estas exposiciones. Sí. Es una pregunta que parte mucho de ese choque como artista y como usuario de arte. Cuando asisto a esas películas, donde veo que realmente no hay nada, que hay vacío, que hay una falta de arte. Claro. Bueno, la primera idea que me parece muy importante para avanzar en una teoría de la imagen es que en estos momentos vivimos en el continuo global de la representación. O sea, no hay escape. Yo no sé, creo que esto debe ser como un punto de partida. Desde una posición, no sé, purista, pues esto hay mucha gente que le pone muy nervioso. Porque, claro, ¿dónde queda el gran arte con todo lo que esto tiene de enaltecimiento y de prestigio? Pero las cosas han cambiado y han cambiado radicalmente. Y lo que, vamos, filosóficamente hay que decir que el desarrollo de la modernidad está marcado por el desarrollo de la tecnología. No podemos escapar de la tecnología que ha cambiado profundísimamente, cualitativamente, el modo de vida de la gente. Entonces, si esto es así, lo que tenemos que ver es cómo se han resituado los límites del arte y lo que podemos llamar arte en nuestros días. Por ejemplo, las exposiciones de Adorno y Horkheimer, ya expresadas también con mucha vivacidad, supongo que ayer Fernando hablaría de esto, en la dialéctica de la ilustración, plantean que frente a la tradición de la alta cultura, la Kultur de la que hablaban los alemanes, pues la aparición de una cultura de masas supone la formación de una industria del entretenimiento que diluye lo que era gran arte y gran cultura simplemente en producciones para llenar el tiempo de ocio de la gente. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro y conceptualizar, ya sea si pensamos como artistas o ya sea si pensamos como personas que seguimos muy interesados en tener experiencias artísticas, ¿no? Receptores de obras de arte. Alexander Sokurov, uno de los directores de cine más importantes que yo creo que hay en estos momentos, ruso, acaba de hacer un Fausto complejísimo, pero de una belleza y de una intensidad memorable. Sokurov decía que de todo el cine que se produce, interesante hay aproximadamente solo un 5%. Y con carga o densidad artística, probablemente, dice él, un director de cine, está en los extras de un DVD que he visto con mucha atención. Del 5% que tiene interés, dice, solo un 1% tendría dimensión artística real. Bueno, pues uno diría, pues apaga y vámonos. Yo creo que no hay que tomárselo así. O sea, lo que hay que entender
es que efectivamente muchas de las cosas que se encuadran a la ligera en el término arte, el cine, séptimo arte, considerado arte antes que la fotografía, que es la invención técnica en la que se basa el cine, pero el cine tiene un componente de industria y de comercio que es innegable. Acabamos de leer las declaraciones de Jackson, el director de Hobbit, la película que se está estrenando, diciendo que para él el cine es fundamentalmente una industria y que lo que más le preocupa es que sus películas tengan éxito de taquilla. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el mundo en el que vivimos es así. Y esto no implica que en el cine no se produzca arte, se produce. Hay películas que en principio tienen una intención comercial primaria, pero que en un determinado momento consiguen un alcance que va más allá del mero entretenimiento y del mero tiempo de ocio. Un ejemplo fundamental, el cine de Alfred Hitchcock, que nuestros abuelos o padres, dependiendo de nuestra edad, veían como simplemente entretenimiento. Hoy día no lo vemos como simple entretenimiento. Hay una construcción fílmica complejísima y una manera de construir verdad cinematográficamente de muchísima intensidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es una clave. Para determinar qué tiene peso y consistencia artística es fundamental el paso del tiempo. En 1957, Duchamp, que para mí es un referente porque habla desde la experiencia práctica del artista, tuvo una intervención en una universidad americana que luego se plasmó en un texto con el título El proceso creativo. Y lo que Duchamp decía es que en el proceso creativo hay dos polos, por un lado el artista y por otro lado el público. Primer hachazo a la concepción romántica de que el proceso creativo es el producto del genio creador, es decir, solo el artista. Pero Duchamp luego agrega, el segundo polo, el público, no es ni siquiera el público contemporáneo, sino el público en el proceso del paso del tiempo, que es el que acaba diciendo si una obra vale o no vale. Claro, esto crea un malestar y crea una situación conflictiva, porque durante siglos las academias permitían establecer formas canónicas de enjuiciamiento de qué es una buena obra de arte y qué no alcanza una obra de arte. Pero ahora, en el momento de circulación masiva de la imagen, lo único que te permite llegar a un juicio ponderado es ver qué tipo de consistencia sigue manteniendo o no una obra en el paso del tiempo, y en sentido contrario, hasta qué punto el público que vendrá va a valorizar o no una obra determinada. Hablando de esto, yo siempre me encuentro el miedo de mucha gente a decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Porque ahí puede haber artistas ignorados, artistas que se nos escapan. Siempre sale Van Gogh, pobre, que solo vendió un cuadro en su vida. Pero démosle la vuelta a la historia. Hay otro texto de Duchamp que se llama Los que miran, donde dice literalmente, son los que miran quienes hacen los cuadros. El artista plasma algo, pero solamente en el proceso del paso del tiempo acaba valiendo como una propuesta estética consolidada. Y dice, claro, se había perdido la figura del Greco durante siglos. En 1957 también dice, 300 años después son los espectadores de hoy los que miran quienes están pintando los cuadros del Greco. Bueno, no digo todo esto por un amor a la paradoja. Lo que digo, una vez más, es que el proceso de distinción de una imagen que tiene voluntad de verdad y de transmisión de propuestas estéticas, éticas, morales, solamente se establece a través de diferenciación, de procesos de diferenciación y contraste. Elección, desvinculación, descontextualización. Y cuando eso se produce, y en muchísimas ocasiones eso significa paso del tiempo, pues entonces estamos
ante imágenes o propuestas que tienen consistencia como propuestas artísticas. Acabo de presentar a finales de octubre una exposición en la Fundación Helga de Alvear de Cáceres, a la que le he dado el título de Juegos de lenguaje. Y he utilizado esto, que es una categoría de Ludwig Wittgenstein, el gran filósofo austriaco, para decir que el trabajo de los artistas de nuestro tiempo es un trabajo que consiste en elaborar criterios de sentido, criterios de significación que no son sin más meramente reduplicativos con lo que vivimos en la experiencia cotidiana. Wittgenstein decía que, por ejemplo, hay cosas que tienen un sentido en la vida cotidiana, por ejemplo, un cajón, que es un útil, que sirve para algo, pero que en el caso de los juegos de los niños puede convertirse en un castillo o una fortaleza en la que uno se guarda. Bueno, algo similar es lo que hacen los artistas en esa tarea de contraste. Vivimos en el mismo mundo en el que vivimos todos, no hay otro mundo. Pero entonces, utilizando los mismos materiales disponibles que el continuo global de la imagen nos da, nosotros podemos darles la vuelta para que esos materiales signifiquen otra cosa, proyecten otra cosa. Y ahí singularizamos la imagen. Y ahí está, para mí, el núcleo de la tarea del artista en nuestro tiempo. Un núcleo que además debe someterse a la paciencia de ya veremos qué se dirá de mí según vayan pasando los años. ¿Sí? Sí, para mí sí. Puede haber también una materialización, o sea, evidentemente hay pintura, hay dibujo, hay escultura, pero el problema es que vivimos en un mundo de imágenes ya dadas. Es muy difícil una pintura que no tenga un antecedente previo similar. Por decirlo una vez más, decía que en el fondo, en la medida además en que ahora todos los pintores utilizan ya pinturas sintéticas, que en el fondo toda pintura proviene de los tubos ya preparados que el pintor utiliza. Esto es una broma. Entonces, pero lo que no es una broma es que incluso en el hacer de un escultor o de un pintor que forja una imagen nueva, hay un repertorio de imágenes y de formas de hacer antecedentes tan amplio que el artista de nuestro tiempo se enfrenta con una sensación inevitable de epigonismo. Es decir, bueno, todo está ya hecho, todo está ya dado. Bueno, yo creo que hay que evitar eso, pero no pensando que uno va a hacer algo que ya no existe previamente, sino dándole la vuelta a lo que ya existe previamente. Es como se consigue introducir una visión nueva de la experiencia y, por lo tanto, crear una imagen diferente, distinta. Y eso es lo que me parece a mí que es la prueba de fuego del artista en estos momentos, darle la vuelta a las cosas. Sí, bien. Esto que está aquí es un vaso, pero si le doy la vuelta y lo pinto con los colores de la bandera francesa, inmediatamente se convierte en otra cosa diferente. Esto es un ejemplo muy simple. Claro, el arte requiere además complejidad, transmitir emoción, transmitir placer, pero por ahí es la vía. La vía es darle la vuelta a las imágenes que nos bombardean cada día de un modo obsesivo y convertirlas en imágenes con una fuerza de generación de ideas, de emociones, de sentimientos.
siempre se nos ha explicado un poco, bueno, por lo menos, coincidido la carrera, hablando un poco más a la derecha que la Benjamin, ¿no? Lo que Benjamin un poco más a la izquierda, qué pena que Benjamin no tuviera más tiempo para desarrollarse completamente. O sea, yo creo que cada uno está en un paso más arriba, como si dijera, poder, pues, su mente, su experiencia. Pero la de Walter Benjamin, la verdad está un poco por ahí, ese intento de democratización del mensaje, de la idea de demás, por medio del cine, ya que puede ser el pueblo y luego soy capaz de criticar sin tener que subir a la estadía de los grandes autores o de los grandes sabios, de grandes críticos, ¿no? Pero al revés, lo que ha habido, yo creo que en el caso del cine, una organización y en lo que estaba diciendo, un mercado y que es así y tiene que ser así. Es así, tiene que ser así, o pondremos a ver ya para intentar un poco dar un hachazo a eso. Bueno, mejor no demos hachazos. Pero, a ver, es que hay muchas cosas en lo que usted plantea. Por un lado, Walter Benjamin y Adorno eran muy, muy amigos. Y yo creo que lo que pasa es que Benjamin murió muy pronto. Murió en 1940, se suicidó. Vivía en una situación ya tremenda y decidió suicidarse. Entonces, Walter Benjamin es verdad que tenía una actitud, digamos, optimista ante lo que significaba la expansión de la tecnología como acceso de grandes masas que habían estado siempre alejadas del acceso a los bienes de cultura durante siglos. Y eso es un factor importantísimo. O sea, no nos podemos poner estupendos con la idea del gran arte y la baja cultura, la alta cultura y la cultura de masas, porque hay que pensar que durante siglos en Europa la mayor parte de la gente era analfabeta. Se hablaba de las representaciones en las iglesias como la Biblia de los pobres, porque la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, que la tecnología posibilite el acceso a la cultura, en principio es un factor democrático y de avance social y cultural innegable. Además de eso, Walter Benjamin yo creo que intentaba transmitir el optimismo en un programa de una sociedad futura emancipada, donde bueno, fuera viable y fuera posible que a través del arte pues, la sociedad fuera una sociedad que avanzara hacia la libertad y hacia la justicia. Y desde mi punto de vista, ahí pecó de excesivo optimismo. Cuando yo antes mencionaba la comparación que él establece, que yo creo que es a lo que se refiere usted también, entre la actitud de las masas ante Picasso o ante Chaplin, va por ahí. O sea, él consideraba que el cine era la expresión de la posibilidad de acceso de las grandes masas a la cultura y al arte. Y por lo tanto eso marcaba la posibilidad de un futuro optimista para la humanidad. Bueno, yo creo que él vivía todavía en un momento demasiado temprano, aunque ya se estaba desarrollando en aquel momento la gran industria cinematográfica de Hollywood, pero vivía en un momento todavía demasiado temprano de lo que luego vendría. Lo que hay que decir es que en Adorno y Horkheimer hay una capacidad inmediata para saber cómo habían cambiado las cosas, porque ellos vivían en Estados Unidos ya al tenerse que marchar al exilio y estaban empezando a ver en realidad cómo estaba funcionando la sociedad de masas y entonces lo que era la conversión del ideal de la cultura en una simple industria del entretenimiento, que desde mi punto de vista es estupenda, muy profunda, muy importante la posición crítica de Adorno y de Horkheimer acerca de estas cuestiones, porque fueron los primeros que llamaron la atención sobre esta cuestión. Entonces, a la altura actual de los tiempos,
y entendiendo todo lo que hay en Adorno de sedimentación de una cultura elitista, a veces demasiado cerrada, y entendiendo también que en Benjamin había demasiado optimismo, también el pobre a toda costa quería hacer avanzar el sueño de una sociedad más justa y más libre, entendiendo eso, el elitismo en cierto sentido, que está como reducto en Adorno, y el excesivo optimismo de Benjamin, yo creo que me interesan partes de uno y de otro. Me interesa mucho en Benjamin ese reclamo, esa llamada de atención sobre la importancia de enormes capas de población al mundo de la cultura. Lo que entonces hay que pedir es, bueno, que la cultura no funcione autoritariamente. Cuando la gente va al museo y dice, bueno, ¿por qué está esto aquí? No lo entiendo. Si se le dice, está en el museo, cállate, porque el museo tiene autoridad, está respondiendo autoritariamente. En el fondo, la demanda masiva de por qué esto es arte, quién lo decide, quién lo establece, es una demanda de democracia en cultura, que debe ser atendida. Los museos deben explicar a la gente sobre qué criterios se valora positivamente una obra de arte y en cambio se rechazan otras. Se hace un determinado programa de exposiciones en lugar de otro. Y eso ya no viéndolo en un sentido mesiánico ni utópico, a mí me parece que es un factor muy importante, que implica que en estos momentos el protagonismo de los procesos culturales se ha multiplicado y se ha diseminado hasta la saciedad. Eso es un factor positivo, lleno de contradicciones, evidentemente. Y ahí es donde tenemos que intentar distinguir una cosa y otra. ¿Dónde se sitúan esas contradicciones? Cuando lo que se llama cultura, uno abre las páginas de los periódicos y es una mezcla de cuál ha sido la última película que se ha estrenado, con qué novio está ahora Madonna, qué glamour tiene este chico, el de Misión Imposible, que acaba de venir a presentar su última película en España. Pero bueno, ¿cómo se le puede llamar a esto cultura? Ni siquiera en el sentido de cultura de masas. Eso es, una vez más, la sociedad del espectáculo, la imagen mediática, y por lo tanto debemos decir que eso no es cultura. Hay un punto de esperanza, la diseminación que significa la comunicación a través de Internet y las redes es muy descentrada y tiene muchos problemas porque no hay criterios de jerarquía o de excelencia, pero desde luego no hay tampoco el funcionamiento autoritario que los medios de comunicación tradicionales siguen manteniendo para fijar que, no ya qué es cultura o qué no es cultura, sino qué es atendible o a qué se debe prestar atención y a qué no. Entonces las posibilidades crecientes de intervenciones a través de blogs, que también requieren el paso del tiempo para ver cómo funcionan y cómo no, yo creo que abren otras formas de contraste y de diálogo democrático que son muy importantes, ¿no? Yo creo que se está produciendo un descentramiento del autoritarismo en materia de cultura, no sin contradicciones, pero que ese descentramiento en materia de cultura es muy importante. El museo es un logro democrático. El primer museo del mundo, el Museo del Louvre, es un resultado de la Revolución Francesa. Entonces lo que tenemos es que seguir avanzando en un proceso de democratización de la cultura que yo creo que es lo único que puede vencer el dominio de los grupos y del capital financiero. Solo la educación y la cultura y a largo plazo. Entonces, yo creo que por ahí hay factores muy importantes que uno encuentra a la vez en Benjamin y a la vez en Adorno. Bueno, claro, la idea es, en él hay una constante que es esa crítica a lo que llamaba la pintura retiniana, que sería la que va dirigida exclusivamente a la mera sensualidad, ¿no?
su objetivo crítico era fundamentalmente el impresionismo en un primer momento, pero luego todo eso lo refirió a la abstracción, al arte abstracto, que para él, en alguna medida, pues era muy, muy decorativo. No siempre es justo Duchamp en lo que plantea, pero por supuesto. No, hay una cuestión. A mí, por ejemplo, también esto lo suelo decir mucho. La fórmula arte abstracto no me convence. Lo que se llama arte abstracto es arte no figurativo, pero el arte tradicional figurativo es sumamente abstracto. Pensemos en, no sé, en una obra cualquiera de Tiziano o en las Meninas. La abstracción que hay en las Meninas es impresionante, porque es como una imagen sacada de la realidad de la época, en el mismo sentido en el que hay ahora la posibilidad de distinguir las imágenes, pero claro, en aquel momento que no había fotografía ni producción masiva de imágenes, entonces sí que singularizar la imagen significaba hacerla. Pero eso es arte abstracto, y el arte ha sido siempre abstracto. O sea, uno lee un poema de Píndaro y hay un grado de abstracción fortísimo. Entonces yo creo que las cosas hay que contextualizarlas siempre adecuadamente, ¿no? Bueno, eso está ya en la poética de Aristóteles, que dice que mientras que la filosofía, aunque viene del enigma, tiene que ir más allá en la formulación de preguntas, de cuestiones, a través del logos, a través del pensamiento-lenguaje, dice, sin embargo, que la poesía se basa en el enigma y se expresa a través de metáforas y traslaciones, evidentemente. El enigma es uno de los grandes núcleos del arte. Bueno. Ha sido un placer y un honor tenerlo aquí, y a todos ustedes muchísimas gracias por haber participado en este tercer encuentro, en esta tercera edición del Encuentro Arte Pensamiento. Hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.